Vamos a segunda de Timoteo, capítulo 1. Ustedes saben que estamos inmersos en Timoteo durante estos días. Fue el libro tema de los expositores en Emaús. Dice la palabra en el verso 3 del capítulo 1. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Que el Señor bendiga este pasaje de su palabra leído en nuestros corazones. Recientemente recibí un WhatsApp donde relataba que en los tiempos de la Guerra Fría y Rusia, cuando no se permitía predicar el Evangelio ni distribuir Biblias, hermanos que estaban reunidos, como se reunían los hermanos secretamente, de repente irrumpieron en la puerta y entraron un grupo de soldados con sus armas largas. Y entonces dijeron: los que son cristianos verdaderos, pónganse a la derecha. Y los que no tienen la oportunidad de salir. Y entonces imagínense ustedes que venga una legión de soldados aquí y digan: los que son cristianos pónganse a la derecha, que los vamos a fusilar. Y los que no lo son, que salgan. ¿Cuántos de nosotros nos quedaríamos sentados y nos fuéramos a la derecha, allí, a esperar ser ametrallados? Entonces, lógicamente, un grupo de personas allí salió, y lo lamentable es que hasta familias abandonaron sus familias, salieron, y los hermanos se quedaron allí. Entonces, cuando salieron, los soldados cerraron la puerta, bajaron sus armas y dijeron: nosotros somos cristianos y queríamos adorar con los verdaderos cristianos. Y entonces allí empezó un culto de adoración y de gozo en el Señor con los verdaderos cristianos.
cuando Pablo le escribe a Timoteo, le escribe en un tiempo que, aparte de ser un evangelio naciente, aparte de ser una doctrina nueva, aparte de ser algo desconocido, tanto por los judíos como por los griegos. Para los judíos, una blasfemia, porque estaba surgiendo una doctrina basada en, vamos a decir, la religión de ellos, pero basada en las Escrituras, y que chocaba con las tradiciones que por toda la vida, por no decir por siglos. Ustedes recuerdan a Nicodemo. ¿Recuerdan a Nicodemo? ¿Qué le dijo el Señor a Nicodemo? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? El mensaje que el Señor le daba a Nicodemo, él no lo entendía y él fue al Señor para que el Señor le explicara. Gracias a Dios que Nicodemo asimiló el mensaje, que Nicodemo lo aprendió. Y nosotros vemos a Nicodemo, que ya tendremos un estudio más adelante, en una vida creciente en el conocimiento de Dios y en una vida de no avergonzarse del Señor. Él fue creciendo en el conocimiento de la salvación. ¿Cómo nosotros comprobamos esto en Nicodemo? Yo no sé si es en San Juan 7 o en San Juan 8 que Nicodemo sale en defensa del Señor en medio de sus opositores del pueblo. Sí, en San Juan 7, oiga lo que dice, en el verso 47 al 50, por poner un ejemplo. Entonces los fariseos respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes de los fariseos? Y oigan lo que dice el verso 50. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿De quiénes? ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. O sea, tenían al Señor al menos. Pero vemos a Nicodemo, que fue al Señor de noche oculto, ahora defendiendo al Señor, saliendo, dando la cara por él. Y en el capítulo que leyó nuestro hermano Berroa, en el 19 de Juan, entonces vemos a Nicodemo defendiendo públicamente al Señor. San Juan 19, ya no avergonzándose del Señor. Dice en el verso 19, verso 38, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús, lo quitó de la cruz. También, ¿quién andaba? El verso 39. Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras, o sea, invirtió dinero para el Señor, recursos para el Señor, y apareció públicamente para dar testimonio, para identificarse.
Ustedes saben lo que es identificarse con un crucificado, y más con uno que había sido incitado a ser llevado a la cruz por los principales sacerdotes. Este hombre va y participa de descender el cuerpo del Señor y le pone incienso, lo aromatiza para llevarlo al sepulcro, defendiendo al Señor públicamente. Entonces vemos un crecimiento de fe en Nicodemo, ¿verdad? Pero ya eso lo trataremos eso más adelante. Lo que quiero decirle es que los que hemos abrazado la fe, no nos avergonzamos del Señor. No nos avergonzamos del Señor. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, recuerden que este libro, hemos dicho, es un libro de instrucciones, es un libro de instrucciones, de orientación, de estímulo, de consejo. Y es el libro, la carta donde Pablo abre su corazón a una persona que lo tiene como su hijo y que verdaderamente lo ama. Fíjense cómo Pablo reconoce cuántas veces Timoteo derramó lágrimas por Pablo. La única experiencia de Pablo no fue la cárcel de Roma. Recuerden que fue azotado, ¿cuántas veces? Él fue azotado 3 veces. ¿Con cuántos azotes? Con 39 menos 1. O sea, públicamente. Y Timoteo vivió todas estas experiencias de Pablo. Y muchas veces él derramó lágrimas. Y Pablo sabía y también derramó lágrimas por la oposición fuerte que Pablo recibía. Oposición de los judíos, oposición de los gentiles, por causa del nombre del Señor, sufriendo. En el verso 4 él dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Sufriendo junto con Pablo. Miren, hermano, el evangelio en ese tiempo era un evangelio de batalla, de dolor, de sufrimiento, en todos los sentidos. Y muy particularmente para los creyentes judíos, porque al convertirse como hoy, son rechazados por su comunidad. Y los judíos son duros, los judíos son crueles. Los que han vivido, no sé aquí si alguno ha vivido en comunidad judía en Estados Unidos, los judíos no son un juego. Lo que se reúnen como nosotros, esos maestros, ¿cómo le llaman? Los ortodoxos no, pero los rabinos, y los que le siguen son gente dura, muy dura con su gente. Ellos no están pasando paño tibio cuando se trata de su doctrina, cuando se trata de su fe, cuando se trata de sus creencias. Son fuertes, son duros, y su disciplina no son un juego. Y cuando uno se convierte, ¿saben qué pasa? Lo desheredan. La familia lo deshereda, pero la comunidad lo echa afuera, lo abandona. ¿Ustedes recuerdan cuando le presentaron la mujer adúltera al Señor? Ellos estaban con sus piedras allí, y no es una ni 2 veces que personas fueron apedreados, hombres y mujeres, por causa de la fe. Bueno, ustedes recuerdan la historia del primer mártir cristiano, de Esteban. Eso significaba la fe. Eso significaba la fe. Se trataba de asuntos de vida y estaban bien definidos.
Entonces, Pablo le escribe a Timoteo en el verso 6: por lo cual te aconsejo, y esta es la introducción de la carta, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Oigan eso. Pablo está tratando de infundir ánimo en la vida de Timoteo. Hay pruebas, hay pruebas. A veces las pruebas son necesarias. A veces hasta los conflictos en la vida y en el seno de la comunidad, de la iglesia, son necesarios. Hay un dicho muy común en el pueblo que dice que el verdadero soldado, ¿dónde se conoce? En la guerra. Ahí es que se conoce el soldado. Es muy bonito andar pepillito en los cadetes, que es muy brilloso sus zapatos y su porte muy bien, muy bonito. Pero en la guerra, cuando tienen que enfrentar al enemigo, el valor, allí es que se conoce el soldado. Y entonces el Señor permite que vengan pruebas a nuestras vidas y tiene su sentido para fortalecernos en la fe y para evidenciar quién es de la derecha y quién es de la izquierda, quién es espiritual y quién es carnal, para presentar un termómetro de nuestro nivel espiritual. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos? Pablo le está diciendo a Timoteo: aviva el fuego del don que está en ti. Bueno, ¿cuál es el mayor don que nosotros tenemos? El don de la vida, que el Señor nos ha dado, de la vida eterna, ese don. Porque por gracia sois salvos, por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ese don usted lo tiene. Entonces, ese don hay que avivarlo muchas veces. Fácilmente nos adormecemos. Pero están entonces los demás dones. Y siempre hay uno que es más fuerte, que el Señor ha dado a nuestra vida en nosotros. Pablo le está diciendo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios. Tú estás aquí con un propósito, como lo estoy yo. El verso 9: quien nos llamó, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y Pablo habla acerca de esa gracia escondida en el verso 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el plan eterno de Dios, que estaba allí en el Señor, los propósitos de Dios con la humanidad y el Señor, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y entonces Pablo dice: del cual, ese misterio, eso, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Eso fue Pablo. Pero Timoteo fue constituido conforme al propósito de Dios para predicar el Evangelio, para acompañar al apóstol Pablo.
Y entonces, conforme al propósito de Dios, ¿para qué usted ha sido salvo? Usted ya pasó Timoteo y todo, pero ahora usted no necesita avivar ese fuego. ¿Cómo está ese fuego, ese sentir? Fíjense cómo están los bancos aquí. Si todos los miembros de la iglesia viniéramos a participar de este culto de adoración al Señor, ¿ustedes creen que cabríamos hasta donde está el cordón? No cabríamos. Entonces, ¿qué dice eso? Y yo no estoy hablando para ellos porque no están aquí. Estoy hablando para nosotros. Avivar el fuego del don de Dios. El don de la salvación y el don de lo que Él ha depositado en nosotros conforme a su propósito. Hay un pasaje en Romanos 8 que Pablo refiere también, muy conocido por nosotros, que dice que a los que aman a Dios, esto es a los que conforme. ¿Y cuál es su propósito de Dios con usted, hermano y hermana? ¿Está cumpliendo usted? Yo creo que en esta mañana nosotros debiéramos reflexionar en este día, muy a lo interno nuestro, el propósito de Dios en mi vida. ¿Yo lo estoy cumpliendo? ¿Para qué yo estoy aquí después de ser salvo? Y no me pasó como le pasó al ladrón de la cruz, que el Señor le dijo: hoy estará conmigo. Y como a tantos otros que el Señor lo ha llevado. ¿Por qué el Señor me tiene aquí? Oh, hermanos, despertemos y aprovechemos el tiempo para la gloria de Dios. Conversaba anoche con uno de nuestros jóvenes y le preguntaba: ¿pero qué pasa que no te veo? Me dice: no, que la salud. Y entonces, profundizando más, no es la salud mía, la salud de mi hijo. Y entonces yo le pregunté: ¿pero tú no vas al trabajo por la salud de tu hijo? No, yo no falto al trabajo. Entonces, ¿por qué para la iglesia? ¿Por qué? Hermano, avivar el fuego del don de Dios, tomar en serio mi salvación, mi fe, ponerla en el sitial, en los niveles. Ayer o antes de ayer, en una reunión que tiene que ver con programación para asuntos del mes de la Biblia, uno de los pastores que estaba allí, que le invitaron a tener una participación de algo, él decía: yo estoy escribiendo un libro y tengo un capítulo donde cuestiono la iglesia de hoy. La iglesia de hoy. ¿Dónde está la iglesia de hoy? ¿Dónde está la iglesia de hoy? No refiriéndose a la iglesia, en alguna iglesia en particular, sino los creyentes de hoy. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hay un sentimiento de religiosidad en el mundo cristiano y muy poco de cristiandad, muy poco de pureza de vida cristiana. Y ustedes saben, hermano, es muy fácil ser religioso, muy fácil ser religioso, de venir una hora a un culto y ya. Pero tener una vida de obediencia al Señor, de dinámica de vida en el Señor, no es fácil. Pablo le está diciendo a esto. Entonces, Pablo, sabiendo la lucha que había en su entorno con relación a la fe cristiana y la responsabilidad que había de dar a conocer a Cristo, de proclamar el mensaje del Señor, Pablo le recuerda a Timoteo que Dios, en el verso 7, no nos ha dado espíritu de cobardía, que es lo que se está exhibiendo hoy.
un espíritu de cobardía, donde nos rendimos al enemigo, donde nos rendimos a la carne, donde nos rendimos al mundo, donde no hay un concepto de humildad ni de humillación, donde hay un ego, donde está el yo, y cuando uno procede en el ego, en el yo, en el hombre, las cosas son diferentes. Pero cuando se procede en la vida cristiana, en lo que nos enseñó el Señor, a amar al enemigo, a poner la otra mejilla, a llevar la milla un poco más de lo que nos piden, ya la cosa ahí cambia, la cosa ahí cambia. Dice Pablo a Timoteo: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, espíritu de amor, espíritu de dominio propio. Ya yo no hago lo que quiero. Y ahí está el secreto de la vida cristiana. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, pero muchos no tenemos al Señor como Señor. Recuerden lo que dijo el Señor a la nación de Israel y sobre todo a los líderes religiosos: este pueblo de labio me honra, pero su corazón. Y eso está produciéndose mucho hoy. Tenemos un cristianismo de labio, pero no llega al corazón, no llega a la práctica, no llega a la vivencia. Si yo digo que el Señor es mi Señor, yo le estoy diciendo con eso: ¿sabe qué? Yo no me pertenezco. Yo no hago lo que yo quiero. Yo hago lo que tú ordenas. Y cuando yo hago lo que yo quiero, entonces yo hago lo que yo quiero. ¿Y usted sabe qué es hacer lo que yo quiero? Hacer lo que yo quiero. Eso es. Y entonces, eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es hacer lo que el Señor quiere. Y a veces lo que el Señor quiere es absurdo para mí. A veces lo que yo quiero es cuando uno se comporta así, los que son del mundo, que no conocen lo que es la vida cristiana, ¿saben lo que le dicen a uno? Tú eres un tonto, por no ponerle la P. Eso es lo que tú eres. Pero ellos no saben lo que hay dentro de uno y en la convicción de uno y quién está obrando en nosotros. Entonces Pablo le da una recomendación que él ha vivido a Timoteo en el verso 8. No te avergüences. No te avergüences del Señor, ni tampoco te avergüences de mis cadenas. No te avergüences que yo estoy preso. Yo estoy preso por una causa loable. Y yo no soy preso de los políticos. Yo no soy preso del emperador. Yo soy preso del Señor. Ese es el concepto de Pablo. Y entonces Pablo está considerando la belleza, la riqueza, el valor de lo que Dios ha depositado en él. En el verso 9, quien nos salvó y llamó
con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, mis obras, no conforme a lo que yo soy. Pablo decía, yo soy el primero ¿de qué? De los cristianos. Yo soy el mejor de los cristianos. No, yo soy el primero de los pecadores. Yo soy el peor. Pero la misericordia de Dios ha sido conmigo. Él me ha llamado con llamamiento santo, no conforme a mis obras, no conforme a mi vida, no conforme a lo que yo había hecho. Y entonces, según el propósito. Miren, Pablo escribiendo, creo que a la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 4, él dice que Dios ha depositado en este recipiente de barro, así es que dice, segunda de Corintios 4, a ver si es ahí. Usted sabe que ahí estoy un poco viejito. Sí, el verso 7 de 2 de Corintios 4. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que la gloria sea de Dios. Dios ha depositado, dice Pablo, ese tesoro en este recipiente de barro. Si Dios ha depositado tantas cosas bellas, preciosas, en nosotros que somos frágiles, y Pablo lo representa con recipiente de barro, y el propósito es para que la excelencia, si algo bueno sale de nosotros, que nosotros sepamos que eso no es de nosotros, que eso de quién es, de Dios. Y que toda la gloria de lo que yo pueda hacer es de Dios. Porque yo soy un recipiente de barro. Pablo está reconociendo esto y está dando esto a Timoteo. Verso 14, y con esto termino. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pablo había vivido mucha decepción, y mayormente en los momentos críticos de su vida, ya avanzado en edad. Ayer nosotros tuvimos que salir con uno de los residentes del hogar de ancianos, con uno de los viejitos, con un problema de salud, de un hipo, que no se le quitaba. Varios dejaron lo molesto que es eso. Y entonces, antes de salir, quisimos llamar a la familia. Y ustedes saben que no apareció uno. No apareció uno. Tuvimos que llamar a España. Y por fin localizamos uno en España, pero queríamos uno aquí, no en España. Cuando uno va entrando en edad, tristemente, la soledad empieza. Porque ya uno no tiene muchos amigos, los amigos han muerto. Hoy me presentaba a la hermana Teresa, don Isidro, y yo empecé a pensar cuántos ya se han ido. Todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuve en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. O sea, pensando, el Señor le recompense por eso en aquel día.
Pablo está en ese tiempo, viviendo ese tiempo que él sabe que es el final de su vida, que se está aproximando por la edad y por lo que le podía venir en la cárcel. Y entonces Pablo está recomendando a Timoteo. Bueno, hoy esta recomendación va para nosotros también. Hermanos, reflexionemos en ese tesoro que el Señor ha puesto en nosotros. Y aparte de ese tesoro, que es el Evangelio, los dones, los talentos, que nosotros podamos ponerlo a los pies del Señor. Y que nosotros podamos decirle al Señor: Señor, yo no me pertenezco. Ordena, ¿qué tú quieres que yo haga? Y entonces la reacción de nuestras vidas en circunstancias cualquiera será diferente. Porque ya yo no estoy haciendo lo que yo quiero, sino lo que el Señor ordena. Y ya yo estoy reconociendo que lo que tengo no es mío, sino que es del Señor. Y es así, hermano. Un día también nosotros vamos a dar cuenta por todo lo que tenemos. Bueno, que el Señor bendiga su palabra y que el Señor nos dé esa gracia para tener una renovación de vida y tener una vida acorde con la fe que yo profeso. Que haya una autoevaluación de nuestras vidas y entonces vayamos al Señor en humildad, en mansedumbre, en amor, en apreciación, y que el Señor se glorifique, que el Señor haga el resto en la vida de cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga.